Yo no las puedo ver, lamentablemente. Oh, no, mira. Internet. Ya, aquí estamos. Ya, ¿por qué estamos viendo Kudai? Bueno, disculpen todas las inconvenientes, pero ahí a todas las personas que ahí están acompañándonos. Somos el dúo constituyente Angurri, aquí con la Cristi y yo, Paula Mora. Y acá estamos hoy día en esta edición para hablar del trabajo, la vivienda y el agua. Y acá estamos con nuestras invitadas, Camila Bustamante perdón, y la Camila Cáceres, acá para también tratar de esta temática. La idea de Kudai en esta apertura, ahí por el despertar, hemos estado mucho tiempo sin despertar y Chile desde el 2019 hubo un despertar, ¿no? Que nos ha traído en un transcurso largo y de diversas situaciones a ese proceso actual en el que estamos, de ya cerquita del día 16, del día 15 y 16 de las elecciones constituyentes. Así que esa era la idea del juego con Kudai. Y bueno, nuestro nombre, Angurri, ahí para que todos los televidentes no se asusten, debido a esto, a lo mismo, que estamos en las últimas de este proceso y nos quisimos quedar tan afuera del proceso y dar una oportunidad de crear un espacio de poder generar reflexión y participación y entregar también información a la gente, que haya estado muchas veces ya un poco como desacreditado el proceso o con un poco de distancia del proceso debido a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Debido también a que se ha extendido el plazo y muchas situaciones que han ocurrido en el contexto actual en el que estamos. Así que eso, bienvenidas chiquillas, discúlpenos todos los problemas ahí de conexión que hemos tenido. Es un gusto tenerlas acá, quisiera que pudieran presentarse un poquito también ustedes. Así que les paso la pelota. ¿Y ahí no cualquiera se presenta o tú no te dices? Sí, dale, Cami, ya empezaste. Tenemos dos Sí. Camilas, me decía hoy día. Sí, bueno, yo soy Camila Cáceres, soy candidata constituyente por el Distrito 8. Vengo del movimiento Pobladores Vivienda Digna, pero esta candidatura la respalda el movimiento No Más TAC, con quien hemos estado trabajando arduamente en este periodo. Lo levanta el Territorio Emancipado también, un colectivo de organizaciones entre Quilicura y Pudahuel, y también el Partido Humanista del cual soy parte. Eso, soy activista feminista, asesoro en temas de hábitat y vivienda con un enfoque de desarrollo social, de desarrollo local. Y eso, no sé qué más agregar. Soy Leo, ascendente Tauro, nunca está demasiado. Ahí la diversidad, hay que saberla. Gracias, Cami, ahí por contarnos un poquito de ti. Nuestra otra Camila Bustamante, si nos pudiera comentar un poquito de sí y de en lo que ha estado últimamente. Está Milo, algo complejo. te paso la pelota. Sí, comentaba que está un poco compleja la transmisión porque para poder verlas a ustedes tuve que entrar a otra sesión de Facebook para estarlas mirando, pero más allá de eso, espero poderlas estar mirando en este rato.
Yo me llamo Camila Bustamante Álvarez, más conocida como Milu por mis amigas. Actualmente integro algunos movimientos a nivel nacional e internacional, así como también soy coordinadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Yo solo espero que me estén escuchando porque yo le estoy hablando a una pantalla en negro con 3 caricaturas en negro. Principalmente me dedico a levantar estructuras de soporte territorial, ya sea técnico para la resolución de conflictos territoriales, y también me despliego en la Comisión de Educación Popular, Arte y Cultura del Movimiento por el Agua y los Territorios. Eso les puedo contar de mí brevemente. Genial, y Milo, para tu tranquilidad, sí que hemos escuchado todo, así que ningún problema. Ya, démosle vamos a introducir con un primer tema, que es el derecho al agua. Luego ustedes, como participantes e invitadas, nos hablan respecto a lo que opinan. Yo a continuación saqué un extracto de CIPER Chile, y el derecho al agua dice: se reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Mediante esta interpretación se establece que el derecho humano al agua como condición previa para la realización de otros derechos. Eso es un comentario sobre la ONU que se estableció hace algunos años, el 2000, hace ya 2 décadas que se estableció el derecho humano universal. Y respecto al contexto chileno, la rigidez normativa en torno al régimen actual de derecho de agua, esta rigidez dificulta en algunos casos el accionar de organismos públicos para asegurar el acceso al agua con fines de consumo y subsistencia, en especial cuando los titulares de derechos hacen un uso intensivo del agua para fines extractivistas. Respecto a esto y la información que manejan ustedes, ¿qué pueden aportar si es que salen candidatas respecto a este tema? ¿Qué quieren que esté en la nueva Constitución? Ya voy a responder yo, como para mantener la onda. Bueno, no solamente el derecho al agua está en juego, también el derecho a la tierra. Antes de la Constitución del 80 estaban juntos dentro, pero Jaime Guzmán los separó. Entonces nos genera así como una problemática, que es el derecho al agua, que tiene que ver con la vida misma, pero el derecho a la tierra también nos genera a hacer nuestra vida sobre ella. Entonces, lo primero yo creo, devolver esta dualidad que no se entiende la una sin la otra, y porque sin derecho a la tierra no podemos avanzar en el derecho a la vivienda. Entonces, ni tampoco hablar de migración, ni tampoco hablar de recursos naturales, necesitamos que el agua y la tierra estén juntitas nuevamente. Sin embargo, ya el derecho al medio ambiente existe en la actual Constitución, y es una problemática porque ¿qué es lo que pasa cuando está consagrado un derecho pero que no se respeta? Cuando también existen otras irreverencias dentro de este mismo documento. Yo creo que por ahí la clave debe ser la toma de decisiones con respecto a quiénes van a utilizar el agua. Yo creo que igual ampliar en más que ampliar, profundizar también con lo que es la conceptualización del espacio, o sea, tratar de proteger un río o un lago a través de la conceptualización de lo que significa eso, también nos da grandes ventajas, más cuando estamos hablando con concesionarias, porque conceptualizarlo significa sacar una radiografía, es como un TPP, pero a favor de nosotros, y creo que eso es relevante. Pero ¿cómo plasmarlo igual? Porque además agua y tierra también significa hablar de seres vivos, de seres sintientes, pensando también de que la tierra es un ser sintiente, más cuando existen grupos ancestrales, pueblos originarios que conciben la tierra también de una manera bastante especial. Y para nosotros desde el Distrito 8 es fundamental que la comunidad y el hábitat sean el centro del sistema,
donde consideremos a todos los seres sintientes que puedan y quieran armar comunidad, pero que no solamente importa este grupo, ya sea humanos, animales, porque con lo que más me he topado han sido con nuevas familias, que es, no sé, la polola o el pololo o las pololas que tienen además un hijo gatito y lo consideran como una parte más de su familia. O sea, así de relevante tenemos que generar esta transformación e incluir lo más posible. ¿Queremos progreso? Por supuesto que queremos progreso, desarrollo, pero no porque queramos eso significa que vamos a estar destruyendo el bosque nativo, destruyendo las napas o contaminando las napas subterráneas, los humedales. Yo creo que al momento de construir cualquier concepción que vaya a generar política pública, leyes o normativa, debe tener este enfoque que es multidimensional, que incluye a todo lo que existe en este momento, en esta realidad. Y porque igual estás tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces la multidimensionalidad aplica ahí perfecto para poder llegar a acuerdos. Eso. Muchas gracias, Cami, por tus comentarios. Me gustaría escuchar la otra Cami que tenemos acá presente. Buenas. Gracias, Cami, como por la relación, como con el relato de lo que implicó el Código de Aguas, que fue la separación de las aguas de la tierra, y que actualmente lo que tiene principalmente socavando ello es que las aguas, en su gran mayoría, un 80% de ellas, por ejemplo, son de transnacionales. Los derechos de agua no consultivos, que son los que vuelven al cauce, son principalmente transnacionales, y los otros, en una gran mayoría, los derechos de agua consultivos son de la agricultura. Entonces, actualmente, si nosotros decimos, frente al cambio climático, frente a la contracción de los ecosistemas o la disminución de las precipitaciones, que hay menos disponibilidad de agua, ¿qué va a pasar con nosotros? La verdad es que el sistema normativo, jurídico, instalado en dictadura, no permite un real acceso al agua. Y más encima, si seguimos viendo el sistema, como lo definía la Cami, como por parte, en verdad no vamos a lograr integrar una perspectiva donde el centro en verdad tiene que estar en la importancia de reconocer que tanto las personas somos parte de la madre tierra naturaleza, que es una única comunidad, que es indivisible, que está compuesta tanto por elementos naturales, ya sea aguas, ríos, montañas, rocas, como seres interdependientes y que al mismo tiempo están interrelacionados, y que son esos vínculos los que conforman finalmente nuestro hogar y también cómo se conceptualiza o cómo se lleva a un destino común. Entonces, si nosotros queremos llevar un destino común que esté centrado en el buen vivir, tenemos muchos desafíos por derribar que están instalados dentro de la Constitución de dictadura. Pero por otra parte, si queremos construir o entrelazarnos hacia un nuevo paradigma, una nueva construcción, tenemos que entender que la transición de varios de los elementos que nosotros requerimos, por ejemplo, considerar el derecho humano al agua, que eso es una sola parte, porque después, y en los derechos humanos de la naturaleza, deberíamos preguntarnos si es que nosotros vamos a seguir teniendo agua, si es que nosotros no les damos el caudal mínimo ecológico a los ríos, si es que nosotros sacamos más de la mitad del agua a toda la cuenca, ¿nosotros vamos a tener derecho humano al agua? La verdad es que probablemente no. Entonces ahí nosotros tenemos que transicionar en estas ideales que tenemos de derechos a consagrar versus los derechos que actualmente están constituidos, y qué tan fidedigno es llegar a instalarlo, o si es que hay que instalarlo mediante mecanismos de transitividad o de transición, en verdad, mejor dicho. Eso quería como reforzar en primera instancia, porque tiene que ver como con un marco más amplio para llevarlo después a lo que es el derecho humano al agua per se, porque actualmente, si bien está reconocido dentro de como el marco internacional, no así está, bueno, en nuestra Constitución también. Sin embargo, al tener ese mercado de agua, al tener el Código de Agua, lisa y llanamente nosotros estamos yendo en contra del derecho humano del acceso al agua, pero al mismo tiempo estamos yendo en contra del derecho a la alimentación. Estamos yendo en contra de la soberanía alimentaria. Estamos yendo como contra los principales elementos que sostienen a las personas y a las colectividades para vivir bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando hablamos de propuestas como basales, es entender como el carácter irrenunciable, inalienable, imprescriptible, que es
el agua para todas las personas que habitamos en este territorio, y que tanto las personas como las colectividades tienen el derecho al acceso al agua seguro y suficiente, tanto para su alimentación sana como para el desarrollo de todas las actividades de sus cosmovisiones, identidades y tradiciones culturales. Y con eso dejamos un marco un poquito más amplio y empezamos a concebir un poco el agua como el ser, como el ñen que puede ser, o al menos entablamos un espacio para poder constituirlo como un elemento fundamental dentro de los derechos sociales a constituir en Chile. Muchas gracias y por tus palabras y como todo el panorama que nos entrega de ver también la transición de cómo se van a ir haciendo sostenibles esos derechos. Y ibas mencionando cómo va en contra también toda esta noción que tenemos actualmente, no solamente de los derechos humanos, sino que también de los derechos de la madre naturaleza y también de los ecosistemas marinos. Súper impactante como, por ejemplo, la pesca tiene un grado de daño a toda la fauna y flora como marina que es impresionante. Y muchas veces mismas instituciones que están ahí para, se supone que proteger a los océanos, defienden muchas veces la mantención de una pesca masiva, de una pesca que simplemente beneficia a los grandes empresarios y, y a las grandes industrias, porque la pesca en verdad no sé, de puerto, una pesca que es más en menor cantidad, muchas veces no es permitida, muchas veces mucho más delimitada o restrictiva de que una pesca en gran masiva y que tiene una demanda mucho más grande y un impacto sumamente gigante en el medio ambiente. Así que muchas gracias por sus comentarios con respecto a eso. Igual quisiera ir saber si la Cristi quisiera agregar algo. Creo que me quedo con las palabras de cada una. Es interesante ver cómo un mismo derecho involucra distintas visiones y intersecta distintos derechos. Creo que ese espacio es interesante de si podemos consagrar el derecho al agua, podemos consagrar otros derechos. Ahora introduciendo a otro tema, el derecho a la vivienda, no sé si Pauli, ¿tú quieres hablar, Paula? Respecto a esto. Bueno, sí, acá sí, quisiera, acá también le hemos traído una cita como de la reforma actual acerca del derecho a la vivienda. Y dice lo siguiente, la cita textual. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. Y bueno, acá con la Camila Cáceres, de hecho ahí estamos ambas trabajando codo a codo en un comité de vivienda digna. Y mucho ahí sabemos y lo hemos estado hablando en varias instancias acerca del registro social de hogares, que es la gran trampa y el nuevo registro social, porque anteriormente había otra modalidad y que en verdad deja mucho que desear. Muchas veces dentro de las políticas públicas y dentro de los marcos legales y legislativos, como que en el texto todo es muy bonito, ¿no? Todo es lo deseable, lo esperado. Pero en la realidad muchas veces eso no ocurre, como que solamente queda en el papel. Y bueno, Cami, me gustaría que pudiera comentar un poquito más respecto de cómo has vivido también tu trayectoria dentro del comité y cuáles son esos como vacíos que has podido percatarte del sistema y principalmente de este sistema que avala la vivienda digna, que sería o los subsidios, ¿no? Que sería el registro social de hogares. Sí, bueno, yo participo del área técnica del movimiento de pobladores, que se llama Hábitat y Vivienda, pero además acompañamos dos comités, uno que es migrante de tercera edad, principalmente peruano,
y el otro que es muy distinto, que es patrimonial chileno, donde el barrio Franklin, donde bailan cueca, toman chicha, y son muy diversos, y además son muy jóvenes. Las chiquillas son muy jovencitas, la mayor tiene 45 años, mientras que en el Comité de Migrantes Latinoamérica Unida, la más joven tiene 45 años, y las otras compañeras son casi llegando a los 80 años. Bueno, además de eso, igual he callejeado, así como conociendo otras dirigentes, otros espacios, escuchando también cosas que se dan. Y veo que, bueno, primero, no existe derecho en la Constitución, existe acceso. Entonces, ese acceso es lo que nos obliga a nosotros a competir por una vivienda y también lo que cuarta los proyectos de vivienda. Entonces, creo que hay dos problemas que hay que solucionar. Por un lado, el sistema de reparto, como de las viviendas, porque si es derecho, ya no estamos compitiendo entre nosotros o nosotras para poder acceder a ese barrio, sino que se enfoca en la reparación de viviendas, ¿cachai? Y como más que la reventa, la adquisición a precio costo, está la construcción de viviendas nuevas, están distintas cosas. Y el sistema de reparto es fraudulento, ya así, digamos que es charcha, así, tal cual. Es fome el sistema porque solamente contempla lo que es o sea, el ingreso de las familias. Es decir, me está entrando 1 millón a la vivienda, pero hay alguien que sufre de vasculitis, o sea, ya inmediatamente se te van 700 lucas mensuales, entre los exámenes, entre los remedios, entre lo que significa igual tener una enfermedad que no tiene mucha protección, lo mismo la fibromialgia, que ni siquiera la reconocen, hay poca información, no existen especialistas, son bastantes gastos los que tienen las familias. Sin contar, y como ligándolo igual con el tema del agua, acá en Quilicura nosotros pagamos la cuenta del agua y además debemos comprar agua para beber porque las napas están contaminadas. Entonces, es un sistema de reparto que no refleja realmente nuestra realidad, entonces como quieren dársela a los pobres, pobres, bueno, los ricos nos dicen a nosotros cómo ser pobres, y si no calzamos en ese modelo, no hay caso. Pero por otro lado, también tiene que ver con el cumplimiento de la norma del DS 49 en su artículo 37-38, donde se habla del acompañamiento social para elaborar barrios que contemplen la identidad y la cultura de ellos. O sea, para nosotros, un barrio digno o una vivienda digna es muy amplio. Yo jamás podría definir lo que es una vivienda digna. Por el contrario, les digo a ustedes, ¿qué es una vivienda digna? Y en base a esa vivienda digna y las decisiones colectivas es como nosotros elaboramos el barrio. Creo que es fundamental dentro de este derecho de que la colectividad sea carne, sea real, cosa de que no hablemos de la vivienda de una casa o un departamento con puerta, ventana y ya nos olvidamos, sino que pensemos en el barrio, donde no solamente contemplamos el techo y el lugar seguro, sino que también otros ámbitos, la multidimensionalidad, la seguridad, la recreación, la conectividad, la comunicación, que son aspectos relevantes que también hay que tener al momento de construir viviendas, porque ni un brillo tener una vivienda, pero que afuera estén vendiendo pasta base, o te vayan a violar a nosotras que somos mujeres, o no sé, Latinoamérica Unida que tiene lazos con el Comité Santiago Multicolor, que es un comité disidente, travesti, trans, entonces para nosotros es súper importante que esos vecinos puedan transitar tranquilas por su barrio, sin vivir violencia, y eso solamente se logra con la comunidad organizada, y creo que el derecho a la vivienda no solamente debe contemplar como el libre acceso, por decirlo así, sino que también ser eficaz y eficiente y solucionar estos problemas como de seguridad, de producción local, de conectividad, etcétera, a través de los barrios organizados y la propiedad colectiva, pero también individual. La propiedad colectiva no tiene que ver con la propiedad privada, su casa es suya y nadie se la puede quitar, pero eso no significa que no podamos tener una propiedad colectiva donde entre vecinos y vecinas mantengamos la armonía, la paz, ya eso para no entenderlo. Muchas gracias y yo resueno mucho con sus palabras. Impactante como los bonos, o sea, perdón, los bonos, los subsidios te ponen ya cuánto recibes
cuánto es su ingreso, pero ¿y esa plata? ¿Para dónde sale? No, no, es muy inconsistente, incoherente de que no se incorpore para los gastos que uno tiene, porque la realidad de cada familia es una realidad, entonces hay muchas cosas que no están contempladas ahí. Y bueno, quisiera saber acá también de la Milo, ¿qué opina acerca de esto y cómo los ve, cómo ves que qué transformaciones quizá debieran de irse generando en esta nueva constitución para garantizar el derecho a la vivienda? Ya, bacán. Yo me voy a devolver un poco en la historia porque creo que es súper importante una de las vinculaciones que hizo la Cami, es que lo siguiente, no solamente es el derecho a una vivienda digna, sino que también a un espacio, a un hábitat, o por lo tanto empezamos a hablar del derecho a la ciudad. ¿Y qué pasa con el derecho a la ciudad en Chile? ¿Existe el derecho a la ciudad? Yo probablemente lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque cuando se establecieron los mercados, cuando se establecieron los límites periurbanos en dictadura, se había delimitado cierta fracción. Y aún así, si es que ponemos solamente de analogía cómo eran las viviendas sociales entregadas en el tiempo de Allende versus las viviendas sociales que se han entregado desde dictadura a la fecha, podemos ver cómo su espacialidad ha sido aún menor y cómo cada vez han sido segregadas territorialmente a los límites periurbanos. O sea, estamos diciendo que son personas que tienen que sí o sí, para moverse hacia su mercado laboral o donde trabajan, al menos 2 horas diarias. Dicho eso, ya estamos quitando tiempo de desarrollo integral propio de las personas o con sus familias, hogares o núcleos con las personas que habitan. Entonces, dicho eso, actualmente Chile y sobre todo la región metropolitana tiene una desigualdad estructural muy grande, tiene una segregación socioespacial. En palabras simples, hay personas que viven muy bien y hay personas que viven muy mal. Y esas condiciones las da cómo ordena el Estado el territorio y cómo ha decidido ordenarlo y cómo ha decidido a conglomerar personas, dejarlas en densidades muy grandes. ¿Qué significa eso? Viviendas que se entregan por medio del Estado, pero que sin embargo son tan pequeñas que el hacinamiento empieza a ser como una relación, por ejemplo, que podemos ver muy evidentes de cómo son, por ejemplo, casas de Bajos de Mena acá en Puente Alto, que yo soy del distrito 12, versus la relación que hay con el COVID, y que no se puede salir de esta lógica de estar constantemente en cuarentena y tiene que principalmente ver con que el espacio y la habitabilidad del espacio y el medio donde se está inserto no tiene las garantías mínimas, y cuando, por ejemplo, ya empezamos a hablar de derecho a la ciudad, hablamos de los establecimientos educacionales, hablamos también de los establecimientos de salud, le podemos poner, pero, por ejemplo, la cantidad de hospitales. El distrito 12, que es el que concentra la mayor cantidad de personas de la región metropolitana, tiene 3 hospitales. O sea, estamos diciendo que para 600, más de 100, son más de 1.100.000 personas. Hay 3 hospitales. Entonces ahí estamos diciendo claramente que este derecho a la ciudad no existe, pero si vemos la concentración de hospitales y clínicas que hay hacia el lado oriente de Santiago, nos podemos notar claramente dónde se enfoca, por ejemplo, esto, y que no hay un equilibrio, que no hay una justicia social, que no estamos viendo que el territorio se ordene equilibradamente. Entonces, en ese sentido, creo que esa es una de las grandes patitas, porque si no, quizás podemos llegar a dignificar y como constituir lo que es el derecho a la vivienda. Pero si constituimos el derecho a la vivienda sin un ordenamiento territorial equilibrado, la verdad es que vamos a seguir sometiendo a algunas personas a que sigan siendo segregadas socioespacialmente, porque hay personas que les molesta estar con otras personas que no tienen como las mismas características que ellos. Y eso es una realidad que lamentablemente tenemos que avanzar a superar, espero con educación. Sin embargo, como arraigándome netamente a lo que es el derecho a la vivienda, creo que lo más importante de este proceso constituyente es como que ni yo, la Cami, ni ninguna de nosotras seamos la que diga que es una vivienda digna, pero que sí veamos cómo establecemos en el reglamento de la Convención Constitucional mecanismos participativos para que sean las personas las que definan qué es una vivienda digna y cuáles son los principios, por ejemplo, para acceder a ella, que podrían ser solidaridad, que podrían ser equidad. Voy a cerrar ahí porque si no me puedo extender mucho, pero es súper entretenido cómo lo instaló la Cami, que tiene que ver con una perspectiva territorial y cómo esto ya se lleva a una perspectiva más constitucional.
Se agradece muchísimo. Es heavy como pensar que no solamente la vivienda que debe ser digna, sino que el barrio en el que se va, el barrio que se construye igual con todos los pobladores, que también sea un barrio digno. Por ejemplo, hemos conversado la importancia de quizás de calles más altas, algo como quizás tan sencillo, pero que importa tanto, que tiene un efecto tan grande en la posibilidad de acceso a una ambulancia. En las poblaciones, al tener calles más angostas, no, quizá no puede acceder a una ambulancia, no puede acceder a cierto tipo de servicios que son básicos y necesarios para tener la dignidad en una familia y principalmente en un barrio, en un territorio. Así que muchas Eso. gracias también por sus Sí, respuestas. muchas gracias. Y también complementar, que creo que es muy necesario establecer como un concepto. Creo que hay un gran concepto que puede, de cierta manera, coger este problema, que es la calidad de vida. Si tenemos calidad de vida, nunca vamos a poder, no se permitirían las casas chubi, por ejemplo. Yo estoy en un distrito muy adinerado, por decirlo de alguna forma, pero donde hay mucha desigualdad. O sea, estamos en una comuna que es Peñalolén, donde hay campamento, y vamos a Vitacura, donde hay casas gigantes, parcelas. Entonces, estamos en un distrito que finalmente en la vivienda se puede verificar la desigualdad que hay a nivel nacional de ingresos. Porque finalmente, si la vivienda es un derecho privado y no está consagrado por la o sea, y no está consagrado por la Constitución, inevitablemente vamos a tener viviendas según tu ingreso económico. Y eso es sumamente complejo. Por eso hay que consagrar, creo yo, la calidad de vida y establecer esos principios para que podamos todos tener una vivienda digna y podamos vivir con, o sea, con felicidad. No sé, es un concepto muy abstracto, pero podamos vivir bien. Eso. Por otro lado, vamos cambiando de tema, que es el trabajo digno. Y para esto tomamos un extracto del Instituto Nacional de Derechos Humanos que hablaba que de un pacto que se tomó, de un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, PIDESC. Ellos dicen que es el derecho a un trabajo digno, o mejor dicho, conceptualizan el trabajo digno, es aquel que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. Yo agregaría a esto también la carga horaria, por decirlo, o las horas que se trabajan. Ahí le doy a Camila Bustamante el pie para que inicie. AFA. Es interesante porque actualmente Chile obviamente no tiene consagrado ni siquiera el derecho a la vivienda, menos aún va a haber hablado de un sistema de trabajo que esté en manos del Estado. Y que actualmente yo creo que es uno de los elementos que podemos ver. La pandemia se está pagando en función de las pensiones de las personas, o sea, hoy día son las y los chilenos y las personas que habitan en Chile las que están pagando la crisis sociosanitaria. Sin embargo, ¿y por qué la están pagando? Y es porque el gobierno no tiene la capacidad de generar el trabajo necesario para evitar la cesantía hoy en día. Bueno, cosas de Zoom. Dicho eso, uno de los elementos vitales a consagrar dentro de también como la Constitución, dentro de los derechos sociales básicos, fundamentales, es el derecho a la seguridad social y el trabajo digno. Porque no solamente estamos hablando de que este tiempo de cesantía de las personas no se vincula después con un problema en, ojalá, el sistema de reparto que vamos a tener en futuro, que va a ser del Estado, y no va a ser el mecanismo de la AFP, pero donde el trabajo sea un derecho, y el cual donde el Estado entienda que lo va a garantizar porque finalmente entregarle trabajo a las personas es respetar de cierta forma su plena dignidad,
que ellos puedan tener una vida con remuneración y retribuciones justas y equitativas, y con eso mismo desempeños que ellos tienen de los trabajadores finalmente terminan estableciendo y desarrollando el modelo que tienen establecido a nivel país. Entonces, si es que de cierta forma el jefe, que es el gobierno, no entiende que tiene que tener asegurado el trabajo con los mínimos, y más que los mínimos, con los estándares necesarios para que sea un trabajo digno, que asegure una vejez digna también, la verdad es que sería bien complejo, y esto no es como una locura. La Constitución del Ecuador la tienen en el artículo 34, esa Constitución igual es nueva, desde el 2008, donde se establece la garantía tanto a la seguridad social como al trabajo. Entonces, creo que de cierta forma también se tiene que como ampliar este concepto de trabajo digno como un derecho del Estado, pero que tenga también remuneración y retribuciones justas y equitativas, porque si no, también podríamos estar dejando por fuera la brecha que actualmente tenemos hombres y mujeres que nos desempeñamos en las mismas disciplinas. Entonces ahí son otros principios en verdad que tenemos que ir integrando, como el de no discriminación, como el de equidad, frente a ciertos elementos, y el de igualdad salarial. Y ahí me voy a quedar con respecto a principios constitucionales. Sí, así es. Gracias, Cami, nuestra otra Cami. Esperamos Quería escucharla. igual soportear a mi tocaya, porque tiene mucha razón en lo que ella dice. Sobre todo en este fracaso de Estado subsidiario que estamos viviendo hoy en día, que se notó, que patético. O sea, murieron los dos Piñera. Murió el José Piñera con su FP y murió Sebastián Piñera con su estado ridículo. Pero la Vale da en el clavo. Ella habla de seguridad social. Y tiene distintos nombres la seguridad social. Aparece en algunos lados como seguridad social, en algunos otros lados como renta básica universal. Y cuando empezamos a hablar de esto, también nos cuestionamos entonces si vamos a tener eso. ¿Para qué queremos un sistema de pensiones? Sí, porque ahí, ¿por qué dar el clavo? ¿Y por qué le voy a decir, para qué queremos, por qué el sistema de pensiones si tenemos renta básica universal o seguridad social? Porque contempla a todos los seres que estamos proscritos en este mundo como seres humanos chilenos, de que existimos. Porque hay dueñas de casa que no precisamente trabajan, que no han tenido quizá, no sé, pues el privilegio de nosotras de poder emanciparnos y poder, no sé, pues tener nuestra autonomía económica. Todavía existen muchas mujeres que sufren violencia económica, que deben pedirle plata a sus esposos para poder pensionar, y eso también significa entregar mucha violencia. También significa que existen muchos artistas o trabajos que son bueno, no me gusta decir informales porque siento como que están como siendo ilegales, pero en verdad son trabajos complementarios o diferentes o diversos, por decirlo así, que no calzan en este contexto, y más nosotros que venimos de una generación bastante diferente. Yo creo que el trabajo dentro de la Constitución debe consagrarse como digno, entendiendo de que existe tiempo para trabajar, existe tiempo para participar de la política, que es muy importante porque apelamos a una democracia participativa, y para poder participar hay que estudiar, pues hay que estar ahí dentro de eso, pero además tenemos que tener una vida, tenemos que recrearlo. La salud mental, ahí es donde aparece. Cuando no paso 45 horas a la semana trabajando como chino para, no sé, para tener unas vacaciones de 15 días, pagando más de la mitad del año más encima de las vacaciones. Entonces creo que el trabajo digno, sí, que contemple estas tres dimensiones de el trabajo, la política y la recreación como base. Por otro lado, lo que decía la Cami también sobre las equidades laborales, que se inspiren en ciertos valores y principios. Para mí los valores y principios son la horizontalidad, la equidad, la reciprocidad, el aprender a dar y el aprender a recibir, la cooperación, los afectos. Porque puta que se falta los afectos cuando uno está dentro del espacio de trabajo, y a veces son bastante violentos. Al final termináis saliéndote del sistema de trabajo tradicional porque te acongoja, te da depresión, porque estáis sufriendo abusos de distintos caracteres, y creo que eso debe estar como inspirar a que la política pública que se genere con respecto al trabajo, con respecto a la renta básica universal,
emane desde la Constitución a través de estos valores y principios que mencionaba también la Cami, que yo ahí estoy súper de acuerdo y creo que si quedamos tenemos que puro hacer equipo como amigas. Pero entre todas las tres que vamos aquí. Me encanta, sí, me encanta que se dé ese tipo de diálogo, porque también resueno mucho con los que mencionan, o sea, la equidad en la brecha salarial existente en Chile absurda. Y creo que en gran parte de Latinoamérica igual es un escenario que se replica. Y yo hoy día mismo estaba haciendo campaña y me encontré con un caballero que conversamos mucho rato. Y él, lo que él decía que lo primero que había que cambiar en Chile era que se fuera todo. Él dijo, no, si la constitución hay que rehacerla, hay que sacarlo todo, porque primero que nada es una constitución hecha en dictadura, y segundo que Pinocho lo supo hacer, porque él supo de que este sistema no iba a funcionar, él ya lo había previsto, y él lo que hizo fue asegurar a los militares, fue asegurar a, aquí, perdónenme, pero a los pacos, lo que hizo fue eso, asegurarles, porque en verdad ellos tienen una pensión digna, ellos tienen más de que digna, en cambio a ellos se les aumenta con el pasar del tiempo el valor de sus pensiones. Y para hacer el trabajo de ser los perros del Estado, de estar en las marchas violentando y replicando una violencia estatal. Mientras que a los trabajadores que sostienen el sistema, los trabajadores que además, como decía también la Cami, han estado pagando con la crisis sanitaria, son los que tienen una vergüenza de pensión, una pensión sumamente indigna y no le alcanza a llegar a fin de mes sin tener, sin no endeudarse con las cuentas de Falabella, de Ripley y de todos estos bancos que solamente hacen crear este escenario de pseudo clase media. Entonces, eso quisiera como agregar, acá se nos cayó la Cristi, igual ya estamos como ahí en la hora. Quisiera entonces encerrar, agradecerles la presencia de ambas acá, la conversación que se ha podido dar. Ojalá tener más instancias así con ustedes y que realmente podamos generar transformaciones aún con todas las limitantes que han habido en la pandemia, el no poder juntarnos y tener esta conversación en persona con muchas más personas reunidas, el no poder estar en la calle realmente generando instancias que sean creativas, pero que también convoquen a las diferentes perspectivas de todo esto que queremos cambiar. Así que les agradezco muchísimo la presencia de ambas y quisiera poner un temita para encerrar acá y también va muy atingente con uno de los temas que hablamos aquí, y que es acerca del agua. Así que si me permiten, lo voy a reproducir y nos vamos despidiendo. Por mientras que lo voy buscando, igual quisiera dejar abierto a que puedan decir cualquier cosita. Perdón. Ay, ahí volvió. Ya, bacán. Como Eso. comentarles que estoy muy agradecida del espacio, pero creo que más que cerrar haciéndome campaña, diciendo cuál es mi nomenclatura para que voten, es necesario buscar la solidaridad con el pueblo colombiano. Hoy en día lo que están viviendo ellos es una realidad que nosotros también vivimos en 2018 y que no estamos ajenos a volver a vivirla, que necesitamos hermanarnos a nivel de Latinoamérica, de toda la Vía Yala, porque es toda esta tierra extractivizada y neoextractivizada la que está sometida a la violación y vulneración sistemática de los derechos humanos, y lo que hoy día están viviendo los hermanos y hermanas del pueblo colombiano
es también lo que estamos viviendo en Chile, pero que está aplacado por una pandemia y por un control social que está establecido a través de las redes sociales, del control de los medios. Entonces, más que nada, como dedicar todos estos segundos en solidaridad con todos los compañeros que están en resistencia y que han caído bajo las fuerzas de represión, como también cayeron acá muchos más. Así que eso. Puro Nehuen, si es que llegan a escucharnos algunos compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, hermanes colombianos. Sí, por mi parte igual, solidarizar con los compas de Colombia, porque hay que solidarizar y cooperar también. Ya la Cami lo dijo todo. Recordarles, porque efectivamente estamos siendo atacados por viejos titanes que no tienen en peligro de extinción. Pero no tengan miedo, solamente necesitan un amigo o una amiga para luchar por el amor y la justicia. Soy la Sailor Constituyente del Distrito 8 y sin miedo, chiquillos, a vivirlo, porque no hay nada peor que vivir de rodillas. Subámonos arriba de este pajarito llamado intento y transformemos este mundo, el poder, la estructura y la violencia. Paz, fuerza y alegría para todos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo igual resueno mucho con lo que se vive allá. Aquí todas saben, pero para los que nos están acompañando, yo soy brasileña y chilena. Y, y algo que me resuena mucho es la vivencia del migrante acá. Y acompañar también o ver cómo, al haber vivido tanto en Brasil y como en Chile, ver cómo hay tantas cosas que se repercuten en estos mismos espacios, en estos mismos territorios. Y yo muchas veces cuando me preguntan, ¿en verdad eres chilena o brasileña? Yo digo, no, yo soy latinoamericana. Y porque en verdad toda esta tierra, como decía la Cami, ha sido violentada de una manera muy semejante. Nuestros pueblos originarios, nuestra tierra, que la siguen extractivizando al máximo, vendiéndola al máximo, y ahora nuestro pueblo, nuestra gente también, que cada día ha sido reprimida, violentada por las fuerzas policiales de los diferentes países que componen Latinoamérica. Así que también resueno mucho con ese sentir y también con ese despertar social de estos diferentes territorios. Quisiera entonces cerrar con, si la Cristi quiere volver, quiere también decir algunas palabras de cierre. O sea, muchas gracias por venir, chiquillas. Les agradezco mucho compartir, no sé. Creo que es muy necesario establecer, ojalá establecer estos derechos por un lado, y también, que hemos hablado abundantemente, pero también creo que la felicidad de cada uno, la vida, a pesar de la represión, creo que tenemos que tener la esperanza que nunca se pierda para un futuro mejor. Y una acotación, yo estoy trabajando con una amiga argentina en la carrera que estudio, y allá no existe el toque de queda, sino restricción nocturna se llama. Y aquí se llama toque de queda, o sea, creo que queda más que claro que nos quieren llevar a un lugar que Chile y el pueblo chileno finalmente, o los sectores más poco adinerados, por decirlo de una forma, fueron reprimidos. Eso. Y ¿quién comparte la música, tú o yo? La tengo acá, la tengo aquí. Asistir juntos o si tú puedes, bacán. Dale, dale, Cristi. Ya, ya le doy. Agradecer igual a todos los que nos acompañaron acá en la transmisión. Uf, a ver, espérenme que no estoy pudiendo. Ya, ahora.
con anuncio incluido. Espero que puedan disfrutar de este temita y un abrazo a todos. Gracias por participar.